Cómo dejar la ignorancia, cómo ser una persona sabia, cómo piensan ellas, cómo actúan, es lo que vamos a descubrir ahora mismo. Lo primero que hay que entender es que nadie es dueño de la verdad y que todos podemos encontrarlas. Es decir, que las mentiras no duran y siempre son descubiertas tarde o temprano. La sabiduría es la suma de varias cosas: la vivencia, la experiencia propia, el conocimiento, la información, la transformación personal, la aceptación de la realidad y la libertad. Todos estos son características que tienen las personas sabias. Ahora bien, cuando vas a cuestionar cosas o vas a ir en contra de la mayoría, aún teniendo razón y con datos y con información, tienes que entender que vas a generar controversia, que vas a generar polémica, que no vas a recibir aplausos, porque estás yendo en contra del orden establecido o estás yendo en contra de algo que no se debe hacer o no se puede hacer, y esto genera mucha molestia, porque tal vez estás yendo en contra de intereses de las personas que no son los mismos que los tuyos, y lamentablemente esa es la reacción que genera la masa, aunque esté equivocada. Entonces, esto también sucede, por ejemplo, con la desestimación de tu persona e inclusive el cuestionamiento de tu salud mental. Si es que tú estás cuestionando algo o estás queriendo luchar en contra de algo que no es justo o no se debe hacer, o es algo que la mayoría quiere, pero no siempre quiere decir que esto esté en lo correcto. Entonces, aceptando que esto puede pasar, debes entender que también te van a llamar un promotor del caos, un estorbo, pues una molestia, ¿no? Porque estás yendo en contra de todo esto. Ahora bien, pero la libertad de la que profesan los sabios y que buscan tiene un precio, y son obstáculos, son problemas de los que hay que pues confrontar muchas veces en búsqueda de la paz y en búsqueda de la verdad. Ahora bien, otra cosa que nos cuesta mucho es revisar creencias e ideas ya establecidas, cuestionarlas, dudar de lo que ya sabemos y aprendimos, dudar de las personas y dudar de los sistemas que tal vez no son correctos o al menos no son completos. Y esto es algo que muchas personas no les gusta hacer porque requiere esfuerzo, requiere tiempo y también un poco de caos, porque pues estás ordenando otra vez tus ideas y tu mente con respecto a lo que pensabas en un pasado. Entonces, lo que antes se hacía con las personas raras era excluirlas, ¿no? Sacarlas, discriminarlas en cierta forma de la sociedad. Pero ahora lo que se hace es disciplinarlas. Con la excusa de la disciplina, pues atacan el pensamiento crítico. Aunque esté en la razón esa persona, se le va a atacar y se le va a, pues inclusive decir que es maleducada o que es desagradable, o otros términos que se utilizan. Incluso también se busca, aunque no siempre es esto lo principal, pero también se le excluye, ¿no? Ya que se le ve como una mala influencia al estar ejerciendo pensamiento crítico. Por lo cual, si esto te llega a suceder cuando cuestiones algo que la mayoría acepta, aunque no sea lo correcto, como ves, es algo totalmente predecible, hasta normal que suceda. Así que vas a tener que lidiar con esto si buscas, pues, liberarte, si buscas la libertad, si buscas la verdad y vas a, pues, en cierta forma, confrontar por ella. Esto va a suceder inevitablemente. Algo que sucede mucho ahora es el desacrédito del saber. O sea, que se le da mucho valor a la opinión sin fundamentos, sin datos, sin investigación. Es decir, que tú puedes dar una opinión aunque no conozcas del tema, aunque no lo sepas, aunque no lo hayas investigado. Y probablemente sea válida. Pero esto puede ser un error y hasta es dañino que lo hagas si no tienes el conocimiento necesario. No debemos desacreditar el saber en sí, ¿no? Porque estamos otra vez atacando el pensamiento crítico. Tú lo has debido ver. En un grupo de personas vamos a dividirlos en introvertidos y extrovertidos. Las personas extrovertidas, pues que no les da miedo hablar en público, aunque no se expresen muy bien,
lo van a hacer y probablemente sus ideas sean tomadas en cuenta a pesar de que no tengan fundamento, sean vacías, pues carezcan de todo esto, se van a tomar más en cuenta a comparación de las personas introvertidas o que no sepan expresarse muy bien. Pero lo que debemos pensar es que seas introvertido o extrovertido, en un porcentaje y en un estudio, ambos se pueden equivocar en la misma proporción. Pero por alguna razón, siempre vamos a dar crédito a la persona que se expresa un poquito más. En una batalla justa siempre va a ganar el que se expresa un poco más, aunque no tenga razón, aunque no tenga fundamentos, aunque no tenga investigación, no tenga conocimientos. Y esto es un desastre. Entonces, lo que debemos hacer si no conocemos un tema es informarnos, pero no dar opiniones acerca de lo que no conocemos. No dar opinión. El silencio puede ser inteligente muchas veces, especialmente si estás aprendiendo o si no sabes de lo que estás hablando. Pero lo que sí puedes hacer es buscar un maestro, o él tal vez te encuentre alguien que realmente tenga afecto y confianza en tu persona, pues totalmente genuina, por la búsqueda de tu libertad, que no te va a pedir nada a cambio, ni se va a pegar a ti, ni te va a pedir eso de ti, no te va a pedir reverencias, no te va a pedir pues ser condescendiente con él, sino va a buscar que tú seas libre, porque cuestiones las cosas, porque busques esa libertad y hagas lo necesario por defenderla. Entonces, uno de los problemas que tenemos que afrontar muchas veces es la comparación. Cualquier tipo de comparación es veneno, es tóxico para ti mismo, es dañino. Así que deja de compararte con las personas. Esto no te va a llevar a ningún lado y tampoco te va a hacer sentir bien y tampoco te va a hacer crecer en realidad. Entonces, lo que los demás hagan, sus defectos, su vida, inclusive pensar en los demás, no es asunto tuyo. Tú no tienes por qué meterte ahí. De hecho, aquí podemos hablar del valor del egoísmo, porque en cierta forma las personas realmente egoístas pueden ser las personas más caritativas, más amables, más bondadosas, porque nace de un genuino cariño hacia sí mismos que pueden dar cariño a otros. Entonces tal vez podemos darle otro sentido al egoísmo. Ahora, algo que caracteriza a los sabios es que ellos no conocen la venganza, porque no se creen superiores a nadie, porque no quieren invertir su tiempo en eso, porque no les parece necesario, porque no les importa la vida de los demás. En cierto sentido, pues a partir de un cariño propio buscan la libertad de otros, pero no son apegos, no son necesidades, es algo muy diferente. Entonces, algo que siempre se nos dice es que debemos obedecer todo, ¿no? Pero en cierta forma, ambos extremos son malos, ¿no? Porque si tú obedeces todo, eres esclavo de esas personas que han impuesto esas normas o de ese sistema o de esas jerarquías. Eres esclavo, no dudas, no cuestionas. Pero el otro extremo también está mal, porque si desobedeces todo, eres un total resentido. Entonces hay que buscar un punto medio donde podamos entender que la duda en cierta forma es razonable. Está bien cuestionar las cosas, está bien cuestionar las personas, porque también se equivocan y son imperfectas, pero no llegar a ninguno de los extremos que acabo de mencionar. Entonces, algo con lo que se nos va criando, pues desde que nacemos, es el temor a equivocarnos, el miedo, el pánico a cometer un error. Pero el equivocarse muchas veces te da conocimiento, te da información, te da experiencia y también te puede hacer más fuerte. Entonces debemos perder este miedo a equivocarnos, porque en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la realidad, vamos a tener que enfrentar muchas cosas, pero al equivocarnos vamos a seguir avanzando. Entonces, hay 7 lecciones importantes sobre la verdad que debemos entender y comprender y que debemos buscar. Lo primero es la responsabilidad. Hazte responsable de ti mismo. Tú eres todas las acciones que has hecho hasta el momento, todo lo que tienes y lo que hayas logrado,
Eso eres tú, es tu responsabilidad. Deja de culpar a los demás, deja de perder tiempo con excusas. Lo siguiente es vivir en el presente y no pensar tanto en el futuro ni en el pasado, no vivir de glorias pasadas, pero tampoco pensar mucho en un éxito futuro, sino más bien este momento vivirlo con toda la presencia, con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos. Y eso suena fácil en la teoría, pero en la práctica es muy difícil. Nos distraemos muy fácil, no estamos muy conscientes de lo que hacemos, a veces actuamos en automático. Entonces, otra cosa es la aceptación de la realidad tal y como es. Aquí no hay puntos intermedios. Las cosas son como son y así debes afrontarlas y así debes crecer. Lo siguiente es la polaridad. En nuestro diario vivir vamos a ver los dos extremos, ¿no? Pero siempre debemos ubicarnos en el punto medio, ser flexibles. Y esto también es difícil. Es mucho más fácil para nuestra mente decidirnos por un bando y ya está. Pero hay que tratar de ver ambas caras de la moneda. La gratitud. Estar agradecidos por estar aquí, por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por esas personas fantásticas que están en nuestra vida ahora y que no las tenemos por sentados. No tenemos por sentado nada, todo es temporal, entonces deberíamos vivir con mucha alegría por todo este momento. El hecho de que estés aquí y que puedas ver esto inclusive es un milagro en sí. Que tengas salud, que tengas amistades, que tengas otro tipo de relaciones interpersonales, es algo hermoso. Lo siguiente es el amor, aprender a amar bien, que nuestro amor sea de calidad, sin desapego, sin obsesiones, sin necesidad, querer bien. Eso es lo que tenemos que aprender y es también un camino largo poder aprender eso. Entonces, otra lección de la verdad es el desapego, no hacer las cosas por necesidad o por miedo. Esta tal vez es una de las lecciones más difíciles de aprender y de llevar a cabo. Dejar de ver a las personas como instrumentos o como medios para lograr algo, sino verlas como lo que ya son, un fin en sí mismo. Valorarlas por lo que ya son, ese valor interno que todos tenemos y que no tiene nada que ver con lo externo y que nunca lo perdemos. Entonces, ver así a las personas, imagínate si las vieras así, ¿cómo te comunicarías? ¿Cómo podrías ser con ellas? Te podrías ser totalmente auténtico y genuino y también esperarías lo mismo de los demás. Entonces sería algo fantástico. Ahora bien, cualquier cosa que tú poseas, que tú dices ser poseedor o ser propietario, pues en cierta forma también te puede llegar a poseer a ti, porque desarrolla en ti miedo a perder eso. El problema no es que tengas cosas, sino que tengas miedo a perderlas. Porque tienes que entender que todo es temporal, pues nada es para siempre, ¿no? Ni nosotros mismos. Entonces, con el avance del tiempo, podemos notar que históricamente las personas muchas veces que se dicen dueñas de la verdad, que al menos quieren dar una solución para todo, o sea, la solución es que las sigas y que hagas todo lo que ellas quieran. Esas personas que dijeron, esta es la verdad, y se crearon como ídolos a los que siguieron las personas, hicieron mucho más daño que aquellas personas que dijeron, no tengo idea, no lo sé. Así que a veces es más responsable admitir no saber algo que fingir o querer salir del paso con palabrería vacía, fingiendo saber algo que no sabes. Entonces, aprendamos a decir no sé, que está bien, no hay problema, no tengo idea. Sí, así hacemos menos daño que fingiendo saber o queriendo convencer a los demás de que sí sabemos algo que no. Los sabios actúan como los niños, porque los niños son lo que son. Es una autenticidad que tienen que tampoco es que comprendan completamente qué son, ¿no? Y aunque no lo sepan, ellos gozan y disfrutan lo que son en ese momento. Y es lo mismo que hace un sabio, simplemente es, aunque eso pueda todavía no comprenderse en su totalidad, ser persona o ser, o simplemente la palabra ser, hay que ser lo que uno es, hay que ser auténtico, genuino. Eso es el mensaje que quiere dar esta parte.
Ahora, ¿por qué experimentamos alegría o por qué experimentamos tristeza? La alegría, aunque siempre se suele asociar a eventos, logros, ¿no? En realidad se da después del logro que se ha completado. La alegría se da porque después de que hemos logrado algo, ya renunciamos, en cierta forma abandonamos el querer llegar a eso, ¿no? Y este tiempo en el que ya logramos eso y abandonamos la idea de llegar a hacer eso, hasta que llegue otra zanahoria, otra meta, otro objetivo, es alegría total, es disfrute total porque ya no buscamos ser, simplemente somos. Y el problema, bueno, pasa que siempre va a haber un nuevo objetivo, entonces ahí se va a perder esa alegría. La tristeza, por otro extremo, se da porque no aceptamos la realidad tal y como es. Porque no se puede experimentar ese tipo de sentimientos, inclusive el enojo o la tristeza, si uno está aceptando la realidad. Al mismo tiempo, no puedes vivir ambos. Entonces, hay que aceptar la realidad tal y como es. Y hay que experimentar también la tristeza, ¿no? Porque siempre huimos de ella. Hacemos cosas para distraernos o salimos o escapamos, en vez de experimentar esos momentos de tristeza que tal vez nos digan algo, que tal vez nos den información valiosa, más que escapar de todas estas. Entonces, otra característica muy interesante que tienen los sabios es que ellos son libres de ideologías. Pero ¿cuál es el problema con la ideología? Te estarás preguntando. El problema es que las ideologías te dan una sola solución a un problema muy grande y solamente hay un culpable. Polarizan, crean grupos, crean enemigos y simplemente pues para la mente es buenísimo porque no tienes que pensarlo mucho, no tienes que razonar, no tienes que investigar, no tienes que profundizar. Simplemente ya te dieron la solución. Hay un solo enemigo y hay que atacar a ese. Entonces, como verás, hay que vivir libres de ideologías, ya no más ideologías. Tienes que entender que los problemas muchas veces son más complejos de lo que uno pensaría. Hay muchos factores que no tomamos en cuenta. A veces damos soluciones pues en nuestro cotidiano charlar, soluciones sencillas, ¿no? ¿O por qué no se hará de esta forma? Pues obviamente si hubieran soluciones tan sencillas ya se las hubiera hecho. Probablemente ya estaría solucionado ese problema. No todo es tan simple. Entonces, librémonos de ideologías, comprendamos que a veces las cosas son más complejas de lo que parecen y dejemos de buscar simplemente enemigos, ¿no? Así que como siempre te agradezco que veas el video hasta el final. ¿De dónde saqué esta información? Pues te lo muestro aquí en pantalla. Es del libro Smriti, de la ignorancia a la sabiduría, de Jorge Bucay. Gracias por ver el video hasta el final. Deseo que llegues lo más lejos posible y que seas la mejor versión de ti mismo. Hasta el próximo video.